Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimada maestra Milady, estimados compañeros. Un gusto saludarles y es un placer y es un placer para su servidor compartir con ustedes la materia de psicología educativa. Me presento, mi nombre es Raúl de Andavadillo, soy del municipio de El Arenal, Jalisco, aquí mismo en el estado de Jalisco. Y pues bueno, actualmente soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, actualmente me encuentro estudiando la maestría en educación en el área de docencia e investigación en la Universidad Santander. Pues bueno, vamos a pasar a lo que es la materia. Con respecto a la unidad número 2, educación, la unidad número 2 que se llama Educación de la Inteligencia, Emociones y Manifestaciones, pues yo les voy a hablar un poco al respecto de lo que es la inteligencia emocional. Un tema de mucha importancia para todos y todas. Considero que nosotros debemos de estar muy actualizados con referente a estos temas porque pues vivimos bueno, más bien laboramos en un ámbito en el cual pues vemos a muchos estudiantes que pues obviamente sufren de estas emociones o carecen de las mismas. Sí, pues bueno, vamos a entrar en materia entonces. En este video les explicaré cómo desarrollar la inteligencia emocional. Esto evitará que nuestras emociones negativas no sigan dañando nuestra vida personal. Y al contrario, pues solamente esto nos guía a nosotros para guiar a nuestra vida para lograr tener una vida exitosa, dejando atrás aquellas emociones negativas. Lo que les explicaré en este video yo lo investigué en el libro del autor Daniel Goleman. Su libro se llama La inteligencia emocional. Pues me pareció muy importante leer un poco al respecto de por qué, porque pues obviamente ahí me doy cuenta que las emociones no están para dañarnos, sino para guiar nuestra vida personal y para pues, solamente llevarnos una vida exitosa. Aquí nos menciona que la inteligencia emocional se puede desarrollar y esto nos puede dar a nosotros la capacidad de dominarlas, de controlarlas y de saberlas manejar y saber manejar nuestras emociones como mejor nos parezca a nosotros. Esto a nosotros nos llevará a una vida saludable, a una vida exitosa, a una vida amorosa, entre otros. Pero para ello primero debemos de conocer que existen dos tipos de mentes. La primera es la inteligencia emocional, o también llamada EQ, que es la más importante para tener una vida exitosa. Y por otro lado tenemos la que es el coeficiente intelectual, o también llamado IQ. Aquí nosotros debemos de recargarnos más a lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en la inteligencia emocional nosotros vamos a tener la capacidad de desarrollarlas, de controlarlas y de saberlas manejar. Si nosotros nos enfocamos más en el coeficiente intelectual, pues obviamente vamos a dejar atrás nuestras emociones y siempre vamos a tratar de hacer lo que mejor nos parezca y vamos a hacer las cosas antes de actuar, perdón, antes de pensarlas. Y después vamos a reflexionar al respecto de las consecuencias. Antiguamente la supervivencia física, como lo dice el libro de Daniel Goleman, lo era todo, la supervivencia física. En esa parte, pues obviamente se utilizaba mucho la frase, el modo de actuar antes de pensar. Actuábamos sin pensar las consecuencias a futuro. Y hoy en día seguimos con esa misma estructura general. ¿Por qué? Porque sufrimos de secuestros emocionales, bueno, sí, sufrimos de secuestros emocionales. Esto nos lleva a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones. Esto explica que realizamos actos sin sentido, o sea, que actuamos sin pensar las cosas y después, pues obviamente ya cuando recibimos las consecuencias de nuestras acciones, pues es cuando ya reflexionamos y es cuando nuestras emociones pues entran en juego. Pero aquí nosotros pues ya le dimos pauta al coeficiente intelectual y después a lo que es la inteligencia emocional. Por eso, como lo comenté desde un principio, nosotros debemos de recargar nuestra vida personal más a lo que es la inteligencia emocional para tener una vida exitosa, antes de al coeficiente intelectual. Por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo al respecto de,
Gritarle a un pequeño por haber tirado la leche en la mesa o por haber tirado el agua sobre la mesa, esto nos lleva a que nosotros sufrimos secuestros emocionales. Yo le estoy regañando al niño antes de pensar las cosas. Aquí lo importante es utilizar la inteligencia emocional. ¿Cómo? Ok, ya el niño ya tiró la leche, el niño ya tiró el agua sobre la mesa, pues ahora me toca respirar hasta 10, calmarme, relajarme, no gritarle, no llamarle la atención, no pegarle, pero simplemente decirle que eso pues, estuvo mal y que para la siguiente pues tenga un poquito más de cuidado. Esto nos llevaría a nosotros que nosotros tengamos más comunicación con nuestros hijos o con los niños que por accidente, por un accidente que fue accidental, o sea, que no fue provocado por ellos mismos. Entonces, es aquí cuando nosotros actuamos por impulsos, es aquí, perdón, que nosotros actuamos impulsivamente, o sea, nos dejamos llevar por esos secuestros emocionales, no pensamos antes las cosas, no pensamos antes las cosas y actuamos, y ya después es cuando nos damos cuenta de lo que hacemos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si yo ya le pegué al niño, ya lo regañé, ya lo castigué, posiblemente me voy a sentar y voy a recordar que lo que hice totalmente estaba mal. ¿Por qué? Porque lo más viable era relajarme, contar hasta 10 y posteriormente hablar con el niño. O sea, aquí es cuando se debe de manejar nuestras emociones. ¿Para qué? Pues obviamente para que el niño pues, tenga un poco más de confianza al respecto y no sienta que lo estamos hostigando. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. Una es estar consciente de nuestras propias emociones. Esto quiere decir que nos volvamos observadores de nuestras propias emociones e identificarlas cuando aparezcan. Un claro ejemplo, cuando estás feliz, estás enojado o llorando, identificar por qué estás llorando, ya sea por alegría o por coraje. Esto significa que como seres humanos debemos reconocer y etiquetar nuestros sentimientos y emociones en cualquier momento de nuestra vida personal. Si yo, por ejemplo, no sé, supongamos que duro años sin ver a un amigo que estimaba bastante y estoy llorando, pues ese llanto es de felicidad. Aquí ya tengo una emoción que es la felicidad, pero pues obviamente estoy llorando. ¿Por qué? Porque me dio bastante alegría, bastante entusiasmo ver a ese ser querido que después de muchos años pues ya no lo volví a ver. ¿Sí? Entonces, por una parte, la inteligencia emocional se desarrolla de esa manera. Es estar consciente de nuestras propias emociones y saberlas identificar y etiquetar. Por otra parte, es regular nuestras propias emociones. Eso significa que al momento de sentir un sentimiento o una emoción, nosotros decidimos el cómo actuar al respecto de ese sentimiento o emoción. ¿Sí? Por el mismo ejemplo del niño que tiró la leche. Ok, yo aquí, pues bueno, me voy a calmar, voy a tenerme, voy a reflexionar para después pues, darle una sanción por lo que hizo. O si fue un accidente, pues simplemente tratar de ayudar y solucionar el problema. ¿Sí? Es aquí donde debo de reflexionar y debo de regular mis propias emociones para pues obviamente saberlas controlar, como yo lo comenté desde un principio. Aquí es muy importante y bueno, bueno, pues ese es el ejemplo que les iba a poner. El trabajar estos dos puntos importantes, reconocer mis emociones, etiquetarlas y retomar el control, sirven para una buena comunicación. Y esas son muy fundamentales, ya que entre mejor se comuniquen nuestros sentimientos y nuestras emociones, mejores decisiones vamos a poder tomar en nuestra vida personal. Ahora, por otra parte, para tener una mayor inteligencia emocional equivale a mejores habilidades emocionales. Esto significa que al momento de reconocer nuestras propias emociones podemos generar empatía con otras personas. O sea, prácticamente que si todo el tiempo estoy enojado, pues voy a generar o voy a contagiar ese enojo con las personas que me rodean. Por eso menciono que son habilidades sociales. Si yo salgo de mi casa contento, a pesar de que tenga problemas con mi esposa, entre otras cosas, voy a generar esa felicidad con mi círculo social. ¿Sí? Por eso es muy importante que pues, obviamente también
Entre mayor inteligencia emocional, pues mejores habilidades sociales tendremos con nuestro entorno y nuestro círculo social. ¿Sí? Con el paso del tiempo nos daremos cuenta que al trabajar nuestras emociones también estamos trabajando otras habilidades como la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos enseña el libro del autor Daniel Goleman es la siguiente frase: fallar está muy bien y significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto quiere decir, y retomando el tema, retomando el punto que les decía con respecto al empresario que quiere ser un empresario exitoso, pues obviamente él tiene que tener una persistencia, una automotivación, él siempre debe de estarse motivando a sí mismo, a pesar de que se encuentre piedritas en el camino, obstáculos en el camino, debe de seguir escalando para lograr tus objetivos, para lograr su meta. Y eso es saber manejar lo que es la inteligencia emocional, no el coeficiente intelectual. Esta frase también quiere decir que te conviertes en un ser humano optimista, que a pesar de que te vaya mal en tu vida personal, en tu vida laboral, etcétera, etcétera, lo vas a seguir intentando hasta lograr el objetivo deseado. Ojo, las emociones negativas serán un obstáculo, como lo vuelvo a mencionar, pero si tú sigues intentando, esta parte estarás trabajando y por lo tanto, en el transcurso del tiempo vas a tener pensamientos positivos y emociones totalmente positivas. ¿Sí? En conclusión, lo más importante de la inteligencia emocional es que las emociones las podamos trabajar a nuestro favor, las podemos utilizar como guía para conocernos mejor, para conectarnos con la gente y mantenernos motivados, óptimos en todos los momentos y hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es muy importante recalcar que las emociones y los sentimientos nos abren una puerta para dejar de destruir nosotros mismos y en cambio nos convierte en mejores seres humanos. Entonces, yo con esto concluyo lo que es el tema y pues una gran disculpa, maestra, por haberme excedido 2 minutos al respecto de esta actividad. Quedo a sus órdenes y atento a sus comentarios. Muy buenas tardes.